a, a esta capacitación en donde hablaremos sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Bueno, como todos y cada uno de ustedes me conocen, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Liliana Patricia Ruiz Villasís. Soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, nuestra misión es fomentar los derechos que protegen a los niños, niñas y adolescentes para una vida digna y libre del acoso para todos y todas. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, como ya lo mencioné, la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esto se debe reconocer que es muy importante este taller, ya que radica el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Bueno, el propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador. Bueno, como yo ya me presenté, necesito que si por favor alguien me ayude presentándose con su nombre, su apellido y qué le parece el tema que voy a impartir. Buenas tardes. Sí, a ver. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ailín Villegas y me parece un tema muy importante ya que no topamos normalmente o no sabemos acerca de lo que usted nos va a hablar. Sí me gustaría saber más del tema. Ya, gracias. De pronto alguien más que desee presentarse, que me diga qué es lo que opina sobre el tema. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Joana Palacios y el tema que nos vas a impartir creo que es un tema súper bueno, ya que nosotros como jóvenes debemos comprender y entender la importancia de qué derechos tenemos cada uno de nosotros. Ya, muchas gracias. De pronto alguien más. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cherres y bueno, considero que el tema en esta capacitación es de suma importancia ya que nos va a ayudar a tener un mejor conocimiento sobre lo que nos va a impartir. Ya, muchas gracias. De pronto alguien más que desee presentarse, que me diga qué es lo que opina. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Altamirano. Muy fundamental este tema, ya que, como dijo una señorita, se están perdiendo algunos derechos, entonces sí, me parece súper bien esta charla y muchas gracias mejor por la invitación. Ya mejor, gracias a ustedes por haber ingresado a este espacio. Y bueno, yo les agradezco muchísimo. Y si de pronto alguien más desea presentarse, está abierta esta sala para que lo siga haciendo. Hola, buenas tardes. Soy Evelyn Legal y me interesa mucho lo que tú vas a exponer sobre el ciberacoso, porque en la actualidad hay muchos chicos que sufren de... ¿Sí se escuchó? Se te escucha un poquito recortado. Debe ser la señal, lo siento. Ya, no, tranquila, no pasa nada. Bueno, de pronto alguien más, o si no, para ya dar inicio a este taller. Ya. A ver, bueno, vamos a dar inicio ya. A ver, bueno, este es un proyecto de vinculación. ¿Qué es lo que nos dice proyecto de vinculación? Esto es una forma de radicar en que proporciona una experiencia acerca del proceso de construcción, del conocimiento, aprehensión de las perspectivas múltiples y que favorece la participación en el proceso de aprendizaje, porque permite insertar los conocimientos de la experiencia social. Bueno, como ya lo dije en un principio y lo vuelvo a repetir, vamos a hablar sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, que también contiene el ciberacoso escolar y académico.
Bueno, vamos a ver cuál es la importancia de este tema. El ciberacoso se ha convertido en algo común entre los adolescentes de todo el mundo, de manera repetida. Esto se trata de un acto reiterativo de acusar, agredir y dañar a otra persona a través de medios telemáticos, como son las redes sociales. También en los últimos años se ha producido un gran avance de la tecnología y los medios digitales y cada vez se utiliza el Internet para un mayor rango de actividades, especialmente la relacionamos con la comunicación. Bueno, también es muy importante en un entorno digital como el Internet, donde los reglamentos aún no están marcados. A ver, también debemos conocer los derechos fundamentales de las personas, que es algo imprescindible para las instituciones que quieren proteger al alumnado. Bueno, vamos a ver los objetivos generales y específicos. En los objetivos generales tenemos 3 puntos en donde nos da a conocer, manejar el tema, contribuir en la prevención del fenómeno de acoso en las escuelas, conocer y asimilar los principios manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educacionales de nuestro país. También desarrollar la información y conocimiento en un entorno seguro y confiable. Como objetivos específicos tenemos promover el uso responsable de las TICs en la ciudadanía y construir a Ecuador en una reforma regional segura de la información. También promover el tratamiento adecuado y responsable de los datos personales en el ámbito público y privado, así como generar conciencia en los individuos respecto de su importancia en la educación. Estos son los objetivos que queremos lograr para que ya no haya este tipo de acoso. Y bueno, vamos también a pasar a la siguiente diapositiva, que también nos habla que en la actualidad uno de los problemas sociales más críticos es la violencia que se encuentra cerca de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el lugar donde ellos se desenvuelven, que puede ser en su barrio, en su unidad educativa y en los espacios públicos. Este es un mal que atenta contra los derechos de las personas e incluso afecta a la dignidad humana. No se puede justificar racionalidad en actos en los que las personas pueden ser denigradas. A continuación también vamos a ver sobre los derechos que les protegen. Son muchos de los derechos que les protegen a los jóvenes y a los niños, que vamos a ver a continuación, que también es el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos y que se proteja a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tomándose las medidas eficaces para evitar cualquier tipo de atropello que deben desarrollar las políticas públicas que sean aplicadas de manera eficiente para proteger a la niñez y adolescencia. También uno de los más importantes es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia y sobre todo la Constitución de la República. Son estos artículos muy importantes y hay muchos más en los cuales a los niños, como les expliqué, a los niños, niñas y adolescentes, los cuales nos protegen. Vamos a ver qué es la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Esta ley garantiza el derecho de educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir. Entonces, para ello se han analizado los siguientes artículos, de los más importantes. Hablamos sobre el artículo 7, literal C. Esto nos habla sobre los derechos, que nos dice ser tratados con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes. También tenemos el artículo 8, muy importante de igual manera, el literal I, que nos dice ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, o la omisión que atente contra la dignidad e integridad física, psicológica o sexual de las personas a ejercer su derecho a la protección. Estos dos artículos, como vamos a ver más adelante, también hay más artículos muy importantes en los que nos habla de la protección,
que también esto hace referencia del Reglamento General de la Ley de Educación. Esto hace referencia también al artículo 3, que nos dice que son los fines de educación. ¿Y qué nos dice estos fines de educación? La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y la no discriminación, y sobre todo la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y sobre todo los valores cívicos. A ver, también vamos a ver sobre el Código Orgánico Integral Penal, que es uno de los más importantes, como ustedes ya lo conocen. ¿Y de qué se trata este código? Este código tiene una gran finalidad de normar el poder punitivo del Estado. Esto es la tipificación de las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observación del debido proceso, ¿no es cierto? Entonces, analizamos de igual manera cuáles son los artículos que nos protegen y actualmente el artículo 154.3 del Código Orgánico Integral Penal tipifica las contravenciones de acoso escolar y académico. ¿Y qué nos dice el acoso académico? Como ya lo dijimos, es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta, dentro o fuera de un establecimiento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o con quienes la víctima o víctimas mantienen una relación de poder asimétrica, que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de la información y comunicación. Ya, dentro de esta contravención serán sancionadas con una o más de las medidas no privativas de libertad. ¿Qué nos dicen no privativas de libertad? Es una responsabilidad civil, penal y administrativa a todos los funcionarios, como tal si no cumplen sus funciones. Ya, de igual manera analizamos este artículo y también nos pareció sumamente importante el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, el numeral 1, 2, 3 y 6. ¿Y qué nos dicen estos numerales? El numeral 1 es el tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. El numeral 2 nos dice la obligación de prestar un servicio comunitario. El numeral 3 nos dice comparecencia periódica y personal ante la autoridad en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia. Y por último, el numeral 6, la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público. De pronto, si alguien tiene una duda, que me lo haga saber ahorita para yo poder solventarla, o si alguien desea hablar sobre el tema. De igual manera, como les dije, la sala está sumamente abierta para que ustedes puedan participar. Y si alguien quiere participar, con gusto. Siga. Bueno, también vamos a hablar del Código de la Niñez y Adolescencia, que igual es uno de los más importantes que hemos visto también. Este código también nos va a hablar sobre los derechos de protección. ¿Cuáles son los derechos de protección? El artículo 50, 51 y 55. ¿Y de qué nos hablan estos artículos? El artículo 50 nos habla sobre los derechos a la integridad personal. Ya, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la física, psicológica, cultural y afectiva y sexual. También en el artículo 51, literal B, nos dice que los derechos a la libertad, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete, como todos merecemos ser respetados.
¿Y qué nos dice en el literal B? Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia deberá proporcionarse relaciones de calidez y buen trato, fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. Todos somos iguales, todos merecemos respeto, todos merecemos el mismo trato. En el artículo 55 nos dice los derechos de los niños, niñas y adolescentes o con necesidades especiales. Creo que este artículo en lo personal es muy importante porque hay muchas personas con discapacidad y creo que son las personas que más sufren acoso porque quizás no entienden qué tan difícil es tener una discapacidad y vamos a analizarla sumamente, que nos dice, además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidades especiales gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potenciales y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad de acuerdo a su condición. No merecen ser excluidas de estas personas, porque como ustedes y como yo somos humanos y merecemos el respeto que ellos también necesitan. Ellos también tendrán el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y pronósticos de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten, ¿no? Y también el Estado les asegura el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la capacidad que requieren, y la prestación de servicios de estimulación temprana, la rehabilitación, la preparación para la actividad laboral, la esparcimiento y otras necesidades, ¿no es cierto? Estos son gratuitos, obviamente, para los niños y niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables o representantes de su cuidado no estén en condiciones de pagarlas. Vamos también a la protección sobre el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños y niñas y adolescentes, que ahorita en la actualidad se ha escuchado mucho de esto, de la explotación sexual, el tráfico y sobre todo la pérdida de los niños menores, ¿no es cierto? Entonces, para ello, de igual manera hemos analizado los artículos que están en pantalla, como lo pueden ver, que es el artículo 73, el deber de protección en los casos de maltrato. ¿Y qué nos dice? Es deber de todas las personas de intervenir en el acto para proteger a los niños, niñas y adolescentes en casos fragantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violencias a sus derechos. Y estos requieren la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. También tenemos el artículo 74, que es la prevención y políticas respecto a las materias que presenta este título, ¿no es cierto? Entonces, el Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otras índoles que sean necesarias para la protección de niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en este título e impulsará políticas y programas dirigidos. Es muy importante estos programas porque así se da a conocer todo este tipo de casos que está sucediendo. También tenemos el artículo 75, el numeral 2, es la prevención del maltrato institucional. Esto se ha escuchado muchísimo del maltrato institucional, que puede ser el bullying, como ya lo estamos hablando, el ciberacoso escolar, por medio de tecnologías y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? El Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas y pedagógicas de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias en instituciones públicas como privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso y de mejorar las relaciones entre adultos, niños y adolescentes. De pronto en 10 minutos se va a terminar la reunión. Por favor, si desean, se pueden integrar nuevamente. ¿Sí? A ver, vamos a continuar. A ver, también como les estaba diciendo, es especialmente en el entorno de su vida cotidiana,
prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales de protección, atención y cuidado, y de cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada. Bueno, estas se deben respetar y las garantías de los niños, niñas y adolescentes y excluir toda forma de maltrato y abuso. ¿Qué nos dice en el numeral 2? Es la prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico y pérdida. A ver, también hablamos sobre la Constitución. La Constitución, ¿qué nos dice? También tenemos el artículo 38 y el artículo 66, que de igual manera son uno de los más importantes. ¿Qué nos dice en el artículo 38, numeral 4? La protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o negligencia que provoque tales situaciones. Bueno, también nos dice en el artículo 66 del literal A y B, que se reconoce y garantiza a las personas. ¿Qué nos garantiza? El literal A, como nos dice, la integridad física, psíquica, moral y sexual. En el literal B nos dice una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. También el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra todas las personas en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Aquí en este artículo también nos hablan sobre las mujeres, ¿no es cierto? Que las mujeres también sufren el maltrato, que también en la siguiente diapositiva lo vamos a hablar, que es en el artículo 81 de la Constitución. De igual manera, la ley establece el procedimiento especiales y expeditos para el juzgamiento, sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas de acuerdo a la ley. ¿Cuáles son las personas que les van a proteger? También las personas de trabajo social, que de igual manera hacen un buen trabajo. También nos vamos a hablar sobre el artículo 347, numeral 6. Esta será responsabilidad del Estado. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. Ya. También tenemos varias consecuencias sobre el ciberacoso, ¿no es cierto? Estos son varios desafíos y demandas emocionales que caracterizan la adolescencia, afectan el bienestar mental de los jóvenes, como ya lo repetí. Esto puede llegar incluso hasta el suicidio, porque les afectan psicológicamente, el físico, todo, ¿no es cierto? Entonces también tenemos entre estas consecuencias, entre el acoso y el ciberacoso, se reconocen hoy en día como un problema social importante que afecta a más de 1/3 de los adolescentes. Esto también tiene consecuencias negativas para las víctimas involucradas, como baja autoestima, aumento de soledad, depresión y ansiedad. También, como último punto, tenemos las víctimas de ciberacoso tienen un mayor riesgo que las no víctimas, tanto de autolesiones como de conductas suicidas, como ya lo repetí, pueden llegar hasta el suicidio por este tema del ciberacoso. Bueno, también es un claro ejemplo la parte de la pandemia, lo que ha pasado por COVID-19. Han cambiado la forma de vida de muchos menores al encontrarse la mayor parte del tiempo en sus domicilios, con sus dispositivos electrónicos, sin una adecuada supervisión de los padres, ¿no es cierto? Algunos han perdido hasta las ganas de estudiar, porque pasan muchas horas frente a sus dispositivos, como son los celulares o las laptops. Entonces, pero también se debe resaltar que siguen sufriendo un acoso continuo
porque el hecho de dejar las aulas no ha conllevado un cese de acoso por parte de los compañeros o conocidos a través de Internet y redes sociales. Bueno, ya estamos finalizando, voy a ir a las conclusiones y les puedo decir que la variabilidad y aceptación sobre la prevención es algo clave para reducir el riesgo del ciberacoso y mejorar el bienestar psicológico de los adolescentes tempranos. Esto también el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos y se protegerá a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tomándose las medidas eficaces para evitar cualquier tipo de atropello. Se deben también desarrollar políticas públicas que sean aplicadas de manera eficiente para proteger a la niñez y adolescencia. Los programas de intervenciones escolares también fomentan la resiliencia al afrontamiento y el bienestar son especialmente importantes durante la adolescencia como factores protectores y preventivos frente a las consecuencias del ciberacoso. Bueno, yo les agradezco mucho por estar aquí presentes. Es muy importante, valoro el tiempo que se han tomado cada uno de ustedes para estar aquí. No me queda más que agradecerles. Espero que este tema les haya servido, que haya profundizado, porque yo sé que es muy importante, quizá muchos lo toman de manera ligera, este tema del ciberacoso, pero es algo muy, muy que día a día se está dando, ¿no es cierto? Entonces, nada más me queda agradecerles por estar aquí presentes y yo les voy a pasar un formulario para que me ayuden llenando sus datos personales. En un momentito les paso y como les digo, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí presentes. Y bueno, si alguien desea hablar, yo aquí con gusto les escucho. O si alguien desea participar sobre el tema, qué les pareció, algo de pronto. Bueno, espero que este tema les haya profundizado. Son leyes y derechos que nos protegen, ya tienen el conocimiento, quizá algún familiar o amigo, compañero está sufriendo algo, este tipo de cosas. Aquí están las leyes que les protegen. Es muy malo quedarse callado, yo lo sé. Y bueno, como les dije desde un principio, espero les haya servido muchísimo todo este tema. Buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta. Claro. Ya, bueno, mucho se habla de la prevención del ciberacoso, se habla de la prevención de, bueno, de muchas situaciones que acabaron de mencionar. Pero ¿cómo se puede intervenir si esto viene de la misma familia? Entonces es muy difícil, es muy complicado el tratar de querer cambiar algo que ya está enraizado en la familia. Eso por un lado. Otra cosa también, yo hablo como docente, ¿no? Otra cosa también es muy complicado, como les digo, tratar de cambiar esa esencia. Nosotros en la educación debe ser la trilogía, ¿no? Estudiante, docente y padre de familia. Pero lastimosamente en el sistema educativo, el padre de familia lo toma no hablo de todos, ¿no? Pero sí en su mayoría lo toma como que la institución es una guardería, cosa que no es eso. Entonces también sí se debería, no sé, normar esta parte de la intervención de los padres de familia. Claro que en la ley existe las obligaciones y los derechos como padres de familia, pero muchas de ellas no se cumplen. Yo pienso que debe haber un cambio radical en las leyes y hacerlas cumplir, porque aquí muchas veces el que falla es el padre de familia, porque no se tiene esa
Bueno, creo que se cortó la llamada. Sí, ya se terminó la reunión. La pregunta puntual sería, tú eres jovencita, ¿no? O sea, ¿cuáles serían tus expectativas en cuanto a lo que acabas de decir? Porque mucho se habla de capacitaciones, mucho se habla de intervenciones, pero a ciencia cierta, a raíz, no se puede llegar por las razones que les acabo. Claro, siento que es un tema muy importante, ya que, como usted dice, si el problema viene desde casa, pero también hay grupos prioritarios de ayuda en que también pueden intervenir. Yo me gustaría igual terminar con todo esto del acoso, porque quizá muchos niños sufren, quizá muchos niños a su corta edad se suicidan por este acoso. Y yo sí quisiera cambiar esa manera de pensar de los jóvenes que tienen ahorita. Y si es por mí, yo cambiaría todas las leyes, porque siento que faltan leyes para la protección, yo lo siento, pero bueno, creo que más que todo se debería dar talleres para... Sí, de pronto sí se me escucha. Sí, sí, se te escucha. Sí, está bien. El audio. Ya. Ya, entonces, siento que debería haber más capacitaciones, más talleres para hablar sobre este tema, porque si nos ponemos a analizar, este tema es de mucha profundización de tantas situaciones que ha pasado. Y como le digo, yo siento que yo por mi parte yo cambiaría todas las leyes porque sí faltan leyes de protección. Ya, muchas gracias. Ya, mejor muchas gracias por la participación. De pronto alguien más que desee participar, alguna duda que tenga, pregunte nomás. Ya, bueno, la mayor parte ya se desconectó y yo les agradezco por la atención que me han prestado, por el tiempo que se han tomado para ingresar a esta capacitación. Como les digo, siento que me faltó más palabras, pero el tiempo es muy corto y vuelvo y repito, yo les agradezco mucho y en un momentito yo por su chat les voy a enviar un formulario para que me ayuden llenando sus datos personales y nada más que agradecerles. Y si gustan se pueden ir desconectando. Muchas gracias. 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 Gracias.